más les doy a ustedes la bienvenida. Mi nombre es Tony Alaní, soy el pastor de la iglesia Calvary Chapel en La Luz, aquí en la ciudad de La Habra. Si nos visitas por primera vez, te damos la bienvenida, y si nos escuchas a través de la internet, también te damos la bienvenida. Te invitamos a que te vengas a congregar con nosotros aquí en la ciudad de La Habra, en el 217 de la calle Walnut, en la ciudad de La Habra. Así es de que si trajeron sus Biblias, les voy a pedir si por favor pueden abrirlas en el libro de Segunda de Juan. Ya estudiamos la primera epístola de Juan, la terminamos hace 2 domingos. Ahora vamos a continuar con la segunda epístola de Juan. Y como les decía, nosotros aquí en esta iglesia estudiamos la palabra en su contexto. Agarramos el libro completo, vamos a través de los capítulos, a través de los versículos y damos todo el consejo de Dios. Y aquí en el libro de Segunda de Juan, el tema de la enseñanza de hoy es la advertencia para la hospitalidad. La advertencia para la hospitalidad es el tema del mensaje de hoy. En los tiempos en los cuales la iglesia comenzó a crecer en la ciudad de Jerusalén, prontamente los líderes religiosos se opusieron al crecimiento y a la obra que Dios estaba haciendo a través de Cristo Jesús en muchas almas, en muchas personas, y prontamente se opusieron y comenzaron a expulsar a todos estos hombres y mujeres fuera de la ciudad de Jerusalén. Pero con ello lo único que estaban haciendo era que estaban esparciendo el evangelio a otras tierras en las cuales no habían escuchado hablar de Cristo Jesús. Y el apóstol Juan fue un fiel discípulo de nuestro Señor Jesucristo hasta el mismo día de su muerte. Fue el autor del Evangelio según San Juan, fue el autor de las epístolas primera, segunda y tercera de Juan, y fue el autor del libro de Apocalipsis. Y esta epístola que estamos nosotros leyendo el día de hoy aquí en Segunda de Juan fue escrita aproximadamente entre el año 90 y 95. No tenemos la fecha exacta, pero fue entre esos años. En todos sus escritos, el apóstol Juan menciona la palabra amor, pero específicamente aquí en las epístolas primera, segunda y tercera de Juan, hace mención de la palabra amor más de 100 veces. ¿Y por qué hace mención de la palabra amor más de 100 veces? Simple y sencillamente porque el apóstol Juan quiere que nosotros entendamos la necesidad del amor y lo necesario y esencial que es el amor en el cuerpo de Cristo. Otra de las cosas es que si nosotros entendemos el amor, entendemos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y como Dios es amor, entonces nosotros de igual forma tenemos que desarrollar esa misma cualidad para poder entonces trabajar y vivir en el reino de Dios. Segunda de Juan en sí, te voy a decir, no es una carta, sino una nota personal con dos propósitos. O sea que la primera de Juan es una carta en su totalidad, con su introducción, con su cuerpo y con su finalización. Pero segunda de Juan no es una carta, es simplemente una nota personal con 2 propósitos. Número uno, no revelar la identidad de los que recibirían el escrito. No revelar la identidad de los que recibirían el escrito. Luego, cuando comencemos a leerla, te vas a dar cuenta por qué es que te digo de no revelar la identidad. Número 2, es un mensaje dirigido en amor a mantenerse fiel o a mantenernos fiel a Dios y a su Hijo Cristo Jesús. Juan se dirige a sus lectores como la señora elegida y a sus hijos. Por eso te dije que propósito número 1 era no revelar la identidad de sus lectores.
sino que dice de esta manera a la señora elegida y a sus hijos. La señora elegida la podemos interpretar de dos maneras. La podemos interpretar como que la carta fue dirigida específicamente a una hermana en Cristo y a sus hijos. O lo podemos identificar como que la carta fue dirigida a la iglesia y a sus congregantes, a los que venían a escuchar la palabra de Dios. Pero el mensaje es clave. El mensaje es permanecer en la verdad en Cristo Jesús para no ser engañados. Ese es el mensaje específico de la epístola, la segunda epístola de Juan. Otra advertencia que encontramos es la de la hospitalidad. En el primer siglo, los apóstoles y discípulos, como te dije hace un momento, fueron forzados a dejar sus patrimonios en la tierra, en la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Judea, en la ciudad de Samaria. ¿Por qué? Porque a todas estas áreas los sacerdotes enviaban alguaciles a perseguir a los cristianos, los cuales fueron forzados a salir a otras tierras, a navegar a otras naciones. Y ahí donde quiera que ellos llegaban, en cualquier pueblo que se establecían, llegaban y buscaban un lugar donde quedarse. Buscaban hospitalidad. Pero triste, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que Satanás es un imitador de lo que Dios hace. Y que lo que hace es que atrás de los que enseñan la verdad, de los que practican la verdad, viene un farsante, un falsificador, uno que viene enseñando algo similar, pero no es lo mismo. Por eso es que es muy importante que nosotros entendamos que la hospitalidad en aquellos días era clave, era importante. ¿Por qué? Porque no sabías, tenías que tener discernimiento para poder saber si le estabas dando hospitalidad a un verdadero siervo de Dios o a un farsante, a uno que extorsionaba la palabra del Señor. El apóstol Juan menciona 3 puntos específicos en esta epístola. El número 1 es el discernimiento. El discernimiento nos sirve para poder distinguir entre un falso maestro y un verdadero maestro. Lo podemos aplicar en muchas áreas de nuestras vidas. Podemos discernir cuando algo no está correcto. Podemos discernir cuando una persona es genuina o no es genuina. Podemos discernir cuando hay verdad y cuando hay mentira. ¿Sabes por qué? Porque eso es algo que Dios nos ha dado a nosotros. Y dice Él aquí, nos va a hablar a nosotros en esta epístola acerca del discernimiento. Tener mucho cuidado, dice, de a quién tú hospedas y a quién tú le abres tu casa. Número 2 es el amor. De acuerdo a Juan, nadie puede decir que ama a Cristo, ama a Dios, sirve en la iglesia del Señor y hace lo contrario a lo que Dios nos dice en su palabra. O sea que nadie puede hacer lo contrario a los estatutos y decretos de Dios. ¿Por qué? Porque el amor y la verdad distinguen al verdadero Hijo de Dios. El amor y la verdad distinguen al verdadero cristiano. Si tú eres un hijo de Dios y tú eres cristiano y en ti existe la verdad que es la palabra de Dios y en ti existe el amor, entonces eres realmente un hijo de Dios. Pero si odias a medio mundo, entonces debes realmente examinar tu corazón, ponerte a cuentas con Dios, pedirle perdón y decirle al Señor que te remueva ese sentimiento que no es de Él y te dé amor. ¿Amor para qué? Para poder amar a tu prójimo como a ti mismo. Punto número 3, hospitalidad. La hospitalidad es un deber del cristiano. Escúchame, la hospitalidad es un deber del cristiano. Pero hay que ser sabios a quienes damos hospitalidad. A quienes les abrimos las puertas de nuestro hogar, simplemente porque alguno de estas personas que nosotros sin poder discernir le abrimos las puertas, entran a nuestro hogar
y nos comienzan a enseñar cosas erróneas diferentes a lo que nosotros hemos aprendido, es muy posible que nos vayan a persuadir y entonces tú y yo caigamos en sus garras y seamos desviados de la verdad. Y una vez que seamos desviados de la verdad, vamos a ser sacados del camino de Dios. Así es de que comenzamos en el versículo 1 y el punto número 1, saludo lleno de gozo y sinceridad. Punto número 1, saludo lleno de gozo y sinceridad. Versículo 1 dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo como en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Ahora, me encantan las salutaciones del apóstol Juan. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que dice él, sea con vosotros. O sea, dice, sea con vosotros. Es mi deseo para ustedes gracia, misericordia y paz. Gracia quiere decir don o favor que se hace sin merecimiento particular o concesión gratuita. O sea que cuando alguien te muestra gracia a ti, cuando alguien te está mostrando gracia a ti, o cuando Dios nos muestra gracia a nosotros, nos está brindando un favor no merecido. No merecido, ¿por qué? Porque no lo merecemos. Todos, dice la palabra de Dios, hemos quebrantado la ley de Dios. Todos hemos pecado y por lo tanto somos ¿qué? Destituidos del reino de Dios. Mas Dios nos muestra ¿qué? Nos muestra gracia. Y en su gracia nos da ese favor inmerecido, favor que nosotros no merecíamos. La misericordia se diferencia de la gracia en que la gracia considera al hombre como culpable, actuando en favor de él a pesar de su absoluta falta de méritos. La misericordia destaca el carácter compasivo de Dios. O sea que es diferente a la gracia. En la misericordia nos dice a nosotros que Dios es rico en misericordia. Nos dice a nosotros que por su misericordia nosotros hemos sido salvos a través de Cristo Jesús, su Hijo. Por su misericordia todos nosotros, sin hacer excepción de personas, si eres judío, si eres gentil, si eres bárbaro, lo que sea, tú alcanzas la misericordia de Dios al poner tus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, invitarle a entrar en tu corazón, aceptarle como tu Señor y Salvador y serás salvo. ¿Por qué? Porque por la misericordia que Dios nos muestra a nosotros. La palabra paz en sí quiere decir shalom en hebreo. Paz quiere decir integridad, bienestar y salud. Entonces, cuando el apóstol Juan le habla a sus lectores y les dice paz, les dice gracia, misericordia y paz, en realidad lo que les está diciendo es esto. Dice, así que es esto lo que les dice. Así que en el favor inmerecido de Dios, lleno de amor, compasivo y saturado de bienestar y salud, sea con vosotros. Eso es lo que les dice a ellos. Por eso cuando alguien te dice gracia, misericordia y paz sea con vosotros, te está deseando lo mejor, la gracia, el favor inmerecido de Dios, la misericordia, la compasión de Dios y la paz, el bienestar en tu vida. Es muy importante, hermanos, que entendamos eso. Juan nos habla de permanecer en la verdad.
La verdad es que la verdad es la palabra de Dios que nos nutre a nosotros, nos da a nosotros lo necesario para continuar caminando en los caminos de Dios. Y nos dice en 2 de Juan, en el versículo 2, aquí que acabamos de leer, dice que a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. En palabras más directas nos diría: me alegro que Cristo permanece en ti y que ahora te gozas en la presencia del Señor y permaneces en Él. Eso es lo que nos dijera a nosotros si estuviera ahora aquí delante de nosotros. Y en el versículo 4, el llamado a permanecer en la doctrina de Cristo, en el versículo 4 dice: mucho me regocijé. Dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de vosotros, o algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Juan dice: mi corazón se llena de gozo al entender que algunos de tus hijos están en la verdad, caminan en la verdad y entienden la verdad de Dios. Entienden el plan divino de Dios. La verdad es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la verdad la cual nosotros necesitamos continuamente. La palabra de Dios por eso nos dice en el libro de Juan capítulo 1: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el que nos da a nosotros vida, nos da a nosotros esperanza, y Él es el que nos muestra a nosotros la verdad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar en libertad, sirviendo a Dios de todo corazón y hacer lo que le agrada a nuestro Padre en los cielos. Andar en la verdad es ser parte del reino de Dios. Y como aquí en la tierra los reinos establecidos tienen sus personas que les trabajan a ellos, de igual manera, si tú eres parte del reino de Dios, tú y yo servimos a Dios. Tú y yo servimos a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Pero qué importante, ¿no? Porque dice que cada uno de nosotros hemos recibido mandamiento del Padre, lo que quiere decir instrucción. ¿E instrucción en qué? En las cosas que nosotros debemos de hacer, en las cosas que nosotros debemos de llevar a cabo. La palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros ha recibido por lo menos un don. Y ese don no es para enterrarlo y no es para esconderlo. Ese don es para usarlo. ¿Para qué? Para el reino de Dios. Ponerlo en práctica para que otros sean bendecidos y puedan venir al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tú sabes que al siervo rebelde el rey lo elimina. Lo que quiere decir es que lo aniquila, acaba con él. Al siervo inútil, ¿sabes qué es lo que hace? Lo echa fuera. Lo echa fuera. Entonces nosotros, si somos rebeldes, automáticamente nos estamos descalificando del reino de Dios. Si somos inútiles, automáticamente nos estamos saliendo fuera del reino de Dios y no estamos bajo la voluntad del Altísimo. No estamos haciendo lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Ahora, las palabras que Él expresa aquí en este versículo dice: mucho me regocijo porque he hallado que algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Eso era ocasión de gozo para él. Ocasión de gozo el saber que sus hijos estaban caminando en la verdad, estaban caminando en el reino de Dios, sirviendo en el reino de Dios, trabajando para la obra del Señor. ¿Y a poco no te llena a ti de gozo, no te llena a ti de alegría el saber que tus hijos están caminando en los caminos de Dios, están sirviendo a Dios y están honrando a Dios con lo que tú les has enseñado? La verdad. De veras te digo, no hay gozo más hermoso el saber que tus hijos están caminando en la verdad. Y si tus hijos no están caminando en la verdad, hermano, no es demasiado tarde, te lo voy a decir.
No es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque dice el Señor, pide a mí, dice, y yo te responderé. Dice, clama a mí, dice, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama al Señor y pídele al Señor por tus hijos, y el Señor los va a traer a la verdad, a caminar en la verdad y hacer la voluntad de Dios. Pero todo comienza ¿dónde? Comienza en nosotros. Comienza con nosotros. Nosotros tenemos que ser fieles. ¿A qué? A enseñar a nuestros hijos la verdad, para que caminen en la verdad. Para que el día de mañana tú puedas gozarte y decir, oh, me gozo en que mis hijos, mis hijas estén caminando en la verdad, estén caminando en el reino de Dios. Versículos 5 y 6 dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Qué manera de Juan conectar, te voy a decir, el mandamiento de la verdad con el mandamiento del amor? ¿Por qué? Porque dijimos que andar en la verdad significa trabajar para el reino de Dios. Y si andamos en la verdad y trabajamos para el reino de Dios, la palabra amémonos quiere decir participar en el reino de Dios, amándonos los unos a los otros. Caminar en la verdad es trabajar en el reino de Dios, obrar para Dios, servir a Dios. Amarnos quiere decir que participamos, que somos partícipes de la obra de Dios, amándonos los unos a los otros y sirviendo unánimes con un mismo espíritu, con una misma mente y un mismo corazón. Eso es lo que quiere decir, amémonos los unos a los otros. Ahora, obedecer los mandamientos o obedecer las instrucciones de Dios es clave. ¿Sabes por qué es clave? Porque si tú vas por la calle en este momento y vas manejando a una velocidad de 70 millas en una calle que el límite son 35, estás desobedeciendo las instrucciones que la ley del estado de California te ha dado, y por lo tanto te van a dar una infracción y tienes que pagar por ello. Si nosotros estamos caminando en el reino de Dios y estamos siguiendo los estatutos y decretos del Señor, te voy a decir, el Señor lo único que tiene para ti, para mí, son recompensas, galardones, es algo glorioso en el cielo. Quizá no lo mires aquí en la tierra, pero el Señor te lo está acumulando en el cielo. ¿Cuánto nosotros queremos invertir en el reino de Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos seguir la instrucción de Dios y obedecerla al pie de la letra? Es importante, ¿sabes por qué? Porque dice Él, no os doy un mandamiento nuevo, sino os doy el mismo mandamiento que ya os había dado antes. ¿El qué? El mandamiento del amor. Si no hay amor, hermano, no nos podemos tolerar los unos a los otros. Si no hay amor, no podemos de ninguna manera, en ninguna forma, obrar en la obra de Dios como compañeros. Porque siempre vamos a mirar los defectos. Siempre vamos a ver las cosas malas de las otras personas. Y eso nos va a causar tropiezo. Y lo que va a ocurrir, tarde o temprano nos vamos a cansar, nos vamos a fastidiar y nos vamos a terminar separando. Unos yendo para allá, otros yendo para acá. ¿Y vamos a qué? A parar la obra de Dios. Por eso es importante estar en la verdad, estar en la palabra de Dios. Cuando estamos en la verdad, cuando estamos en la palabra de Dios, cuando caminamos haciendo la voluntad de Dios, hermanos, para nosotros servir al Señor no es pesado. Por eso Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cansados y abatidos, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que ligera es mi carga. Es lo que nos dice el Señor. Muchas de las veces nosotros estamos trabajando para la obra de Dios y andamos arrastrando los pies porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas.
Estamos obrando en nuestras propias fuerzas. Y cuando obramos en nuestras propias fuerzas, nos vamos a cansar, nos vamos a hastiar, vamos a tirar la toalla y vamos a salir huyendo. Y entonces no vamos a querer saber nada de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos obrado y militado en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio poder. Pero si lo hacemos en el poder de Dios, si obedecemos la instrucción divina en su palabra, hermanos, no hay manera de que la carga, la obra de Dios, el trabajo para Dios sea cansado. Porque trabajar para Dios es lo más glorioso, lo más hermoso. Tú sabes lo que es que Dios nos dé a nosotros el privilegio de acomodar una silla, de cocinar una hamburguesa, de saludar a una persona, de cantarle al Señor, de barrer la iglesia, de limpiar los baños. Es un privilegio, te voy a decir, trabajar para Dios. Trabajar para Dios y saber que Dios toma en cuenta todas esas cosas y no pasa por desapercibida ninguna de esas cosas. Por eso es importante nosotros entender la verdad y caminar en la verdad y obedecer la instrucción, obedecer los mandamientos que ya Dios nos ha dejado a nosotros. Nos dice él aquí en estos versículos que acabamos de leer: ahora te ruego. O sea que le está suplicando, le dice: te suplico, señora, te suplico, dice, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino como el que hemos tenido desde el principio. O sea que te suplico a que te mantengas en ese mismo mandamiento que ya yo te había dado desde el principio. Porque es necesario, ¿para qué? Para que continúes caminando en el camino que Dios ha puesto delante de ti. Porque si no lo haces, si no te mantienes en ese mismo mandamiento que es el mandamiento del amor, hermanos, no vamos nosotros a poder continuar adelante. Versículo 7, la advertencia de la hospitalidad. Versículo 7, la advertencia de la hospitalidad. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. O sea que nos está dando una viva advertencia, una clara advertencia acerca de estas personas o estos personajes que han salido por el mundo, que confiesan que Jesús no ha venido en carne. La palabra engañadores nos está hablando de falsos maestros, nos está hablando de farsantes, personas que usan de la fe de las personas para saciar sus propios deseos, sus apetitos pecaminosos. Personas que persuaden a las personas que tienen una fe muy débil para entonces manipularles y hacerles ir en el camino equivocado. Y los usan, pero no para el reino de Dios, sino para su propio beneficio de ellos. No hay nada más doloroso, te voy a decir. No hay nada más doloroso que el saber que un hermano, hermana o un ser querido nuestro ha dejado la fe. ¿Sabes por qué? Porque primero le abrió las puertas a un falso maestro. Segundo, aceptó la doctrina que este falso maestro le ofreció. Tercero, fue arrastrado o arrastrada por artimañas de hombre. Por eso es que se nos insta a nosotros a discernir entre un verdadero y un falso maestro. La cuestión es esta, te voy a decir. La única forma con la cual nosotros vamos a poder contrarrestar estas falsas enseñanzas es con la palabra de Dios. Y para poder contrarrestar estas falsas enseñanzas nosotros tenemos que estar en la palabra de Dios. Tenemos que estar leyendo constantemente la palabra de Dios. Constantemente tenemos que estar leyendo
la palabra de Dios. Este versículo es el centro del escrito de Segunda de Juan. ¿Por qué? Porque nos da una viva advertencia. Número 1, ¿sabes por qué? Porque estos hombres iban a llegar a las casas de ellos buscando ¿qué? Buscando hospitalidad. Buscando hospitalidad. Número 2, les está diciendo a ellos, tengan cuidado, no los dejen entrar, porque el momento que ellos entren a sus hogares, les van a enseñar a ustedes sus enseñanzas o sus doctrinas equivocadas, que no están de acuerdo a los mandamientos y estatutos que Dios nos ha dejado a nosotros como doctrina. Es por eso que nosotros, hermanos, nosotros tenemos que ser sabios. Tenemos que discernir a quién le abrimos las puertas de nuestro hogar. Tenemos que ser astutos. ¿Por qué? Porque si no, entonces fácilmente nos pueden arrastrar al error. Y una vez que nos arrastran al error, ¿sabes? Es muy difícil regresar a la verdad. Porque una persona endoctrinada es muy difícil quitarle su doctrina. ¿Por qué crees tú que Faraón terminó en el fondo del mar? Porque endureció su corazón. Y una persona indoctrinada endurece su corazón. Y una persona que tiene su corazón duro, no hay manera de entrarle o de que entienda la verdad. Es necesario tener mucho cuidado a quien le brindamos hospitalidad, dice el apóstol Juan. Es más, Juan, ve ahí a la primera epístola de Juan, capítulo 4, échate unos versículos, unos capítulos para atrás, y ve ahí al capítulo 4, y lee conmigo en el versículo 1 hasta el versículo 3. Primera de Juan 4, versículo 1, fíjate lo que dice aquí Juan, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y las palabras que nos da el apóstol Juan a nosotros en segunda de Juan, en el versículo 7, son estas: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Anticristo quiere decir una persona que está en contra de Cristo Jesús. Está en contra de Cristo Jesús. Entonces, todo aquel que viene enseñando en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros a través de su Hijo Cristo Jesús es un anticristo. Por eso las Escrituras en el libro de Apocalipsis, que prontamente vamos a estar comenzando ya con el libro de Apocalipsis. Terminando estas epístolas, continuamos con Juan y nos adentramos en el libro de Apocalipsis. Te voy a decir ahí, los pelos se te van a parar así, porque lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros en el libro de Apocalipsis, da miedo, te voy a decir, si no estás bien con el Señor. Porque el último libro de la Biblia nos habla acerca del juicio que Dios va a traer sobre la humanidad. Así es de que abróchate los cinturones, sintoniza el mismo canal y aquí vamos a estar, si Dios así nos lo permite y no viene el antes, continuando con el libro de Apocalipsis. Pero toda aquella persona que hace lo contrario a la voluntad de Dios es un anticristo. Los creyentes debemos permanecer en guardia. ¿Sabes lo que es permanecer en guardia? Tienes que estar completamente despierto todo el tiempo. Tienes que tener tu espada en la mano, tu escudo en la otra mano y listo ¿para qué? Para pelear cuando vengan los ataques del enemigo. Tu espada, hermano, es
la palabra de Dios. Tienes que tener la palabra de Dios. Tienes que estar en continua oración delante del Señor, pidiendo a Dios que continuamente te fortalezca, te dé fuerzas, te dé discernimiento, te dé amor y te dé sabiduría en cómo poder tú ser más efectivo en la obra del Señor. Así que, ¿cómo sabemos si los espíritus son de Dios, hermanos? ¿Cómo sabemos si los espíritus son de Dios? Wow, están dormidos hoy, ¿no? ¿Cómo sabemos si los espíritus son de Dios? Si confiesan que Cristo vino en carne, ¿no es verdad? Si confiesan que Cristo vino en carne. ¿Por qué? Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que confiesan que Jesucristo no ha venido en carne. Así es de que hay muchos que andan ahora por el mundo. Y esto no es en los tiempos que se escribió esta epístola. Esto es en los días de hoy. En los días en los que estamos tú y yo viviendo. Versículo 8. En el versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hermanos, aquí en los Estados Unidos hay organizaciones, uniones de trabajo que estas organizaciones, estas uniones están continuamente acumulando cierta cantidad de dinero para darle a sus empleados una muy buena pensión. Y con esta pensión, sus empleados cuando lleguen al día de su retiro, puedan descansar y puedan relajarse sin tener que preocuparse por ingresos económicos. Pero, si dejas la organización, si dejas la unión, pierdes los beneficios. Y aunque te pongas viejo, no te van a dar nada. ¿Por qué? Porque dejaste ¿qué? Dejaste la unión, dejaste la organización. No te van a dar ningún beneficio. Y lo que nos dice el apóstol Juan a nosotros aquí es que si nosotros queremos recibir recompensa en los cielos, si nosotros queremos recibir recompensa de Dios, si nosotros queremos recibir los frutos de nuestro trabajo que hacemos para Dios aquí en la tierra, nos tenemos que mantener fieles ¿a qué? A la obra de Dios. Como te dije hace un momento, quizá no veas la recompensa de tu labor por lo que tú haces para Dios aquí en la tierra, pero ten la completa certeza y seguridad de que lo vas a mirar en los cielos. No nomás lo vas a mirar en los cielos, sino que Dios tiene para ti un galardón específicamente separado para tu persona. Si es de que mirar por vosotros mismos nos dice a nosotros, asegúrate que te mantienes fiel en la obra de Dios. Asegúrate que te mantienes fiel a tu llamado. Asegúrate que te mantienes fiel a Cristo Jesús. Asegúrate que estás continuamente leyendo su palabra y orando a Él continuamente. ¿Por qué? Porque si no lo haces por ti mismo, entonces no hay otra persona que lo pueda hacer por ti. Yo puedo orar por ti. Yo puedo interceder por ti. Pero nada más hasta ahí. Está en ti, está en tu persona hacer el resto, ¿ok? Someterte a Dios completamente. Por eso es que tenemos que velar por nosotros mismos para no perder los frutos de nuestro trabajo y poder recibir el galardón que Dios tiene para nosotros en los cielos. Versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si es de que ahí tienes en el versículo 9 que cualquier persona que se extravía y no persevera, perseverar quiere decir que eres constante en la obra que Dios
te ha encomendado. Perseverar quiere decir que te mantienes fiel en la salvación que Cristo Jesús te ha otorgado. Perseverar quiere decir que no te vas a apartar ni a diestra ni a siniestra, sino que vas a continuar con tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de tu fe, y nada va a causar que te apartes de lo que Dios tiene para ti. Así es de que cualquiera que persevera en la doctrina de Cristo, definitivamente tiene al Padre y tiene al Hijo. Pero aquel que abandona la fe, aquel que deja la carrera y tira la toalla, no tiene ni a Dios ni tiene al Hijo. Y qué triste es vivir en este mundo desamparado, ¿no es verdad? Qué triste. ¿Has mirado los homeless? ¿Sabes lo que es un homeless? Una persona sin casa, que no tiene casa. ¿Tú has mirado cómo esas personas vagan de un lado a otro, sucios hasta donde ya no más, y cargando un carrito lleno de sus pertenencias? Ahora, ponte tú en esa fotografía. Si abandonas la fe, eres una persona que camina para allá y para acá, sin esperanza y sin ningún lugar a donde llegar y decir, esta es mi casa, este es mi hogar. No abandonemos la fe, hermanos. Mantengámonos fieles al Señor, porque al mantenernos fieles al Señor, vamos a tener al Padre y vamos a tener al Hijo viviendo en nosotros. Por eso, este versículo es más claro que el agua. Los que se dejan engañar es porque no tienen una relación firme con Dios, ni una relación firme con Cristo Jesús, ni pueden discernir entre un verdadero maestro y un falso maestro. Pero el que tiene una relación verdadera con Cristo tiene a Dios y tiene a Cristo Jesús en su corazón. Y te voy a decir, huele a los falsos maestros a leguas de distancia. Y nada más con mirarlos o nada más con oírlos hablar, dicen, este es un falso maestro. ¿Por qué? Un falso maestro, las características de un falso maestro es buscar gloria para sí mismo, nombre para sí mismo, satisfacerse a sí mismo, saciarse a sí mismo. Esas son las características de un falso maestro. Y cuando un falso maestro llega y demanda de tu persona que le sirvas, que le des, que les pongas, que le quites, es una persona que solamente está buscando tomar ventaja de tu persona y no está glorificando el nombre de Dios. Versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Ok? Así es de que, escucha bien, si alguno viene a vosotros, dice, y no trae a Cristo Jesús, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque tú estás invitando a una persona que trae error y ese error lo vas a recibir en tu hogar. Ahora, ¿en qué doctrina es en la cual nosotros hemos sido llamados a perseverar y a perdurar? En la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. La doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es la doctrina en la cual nosotros hemos sido llamados ¿a qué? Hemos sido llamados a perseverar y a perdurar. Mantenernos fieles a la obra de Dios. Hermanos, los cristianos estamos llamados a brillar en la oscuridad. Estamos llamados a brillar en la oscuridad. Y al abrir las puertas de nuestra casa, nosotros tenemos que asegurarnos que cuando abrimos las puertas de nuestro hogar, lo que radia hacia afuera es la gloria de Dios. Es más, ¿sabes qué? Dios no nos prohíbe a nosotros abrir las puertas a personas no creyentes. ¿Sabes por qué?
Por la simple y sencilla razón de que Dios quiere mostrarle a esta persona no creyente cómo realmente vive un hijo de Dios. Y mirar lo que es un hogar en el cual Jesús es el centro de ese hogar. Él es la fundación de ese hogar. Y todo lo que se construye sobre Cristo Jesús. Lo que la Biblia nos advierte y nos dice a nosotros que no hagamos es abrirle la puerta a falsos maestros. Hay unos que andan en pantalón negro y camisa blanca y corbata negra, que te van a tocar la puerta y te van a decir que Jesús es hermano de Satanás. Y te van a pedir que les dejes entrar en tu hogar. Esos son los cuales Dios nos advierte a nosotros, no abrirle las puertas. Quizá ya sepas de quién estoy hablando, ¿no? Entonces, esas son las personas las cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado y no dejarles entrar a nuestro hogar. ¿Por qué? Dice, porque la escritura nos dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y viene a ti y te trae algo que parece como que si fuera verdad. Y cuando tú lo escuchas, dices, wow, estos adoran al mismo Dios, sirven al mismo Dios, tienen el Espíritu Santo, creen en los apóstoles. Es más, ellos se rigen por el apóstol y el apóstol es el que les dice a ellos lo que hay que hacer y no hay que hacer, lo que hay que decir y lo que no hay que decir. Entonces deben de estar correctos. ¿Pero qué? La palabra de Dios nos dice a nosotros bien claro que si aún un ángel, dice, viniera a nosotros con un evangelio diferente al que se predica en la palabra de Dios, que no le escuchemos. ¿Por qué? Porque es un engañador, es un ángel de luz, Satanás que se ha disfrazado de ángel de luz. Pablo nos lo dice en 2 Corintios 11:14, dice, no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y la otra advertencia es que no le digas a nadie bienvenido que sea un falso maestro. Porque el momento que tú abres tus puertas y esta persona entra en tu hogar y es una persona que está enseñando un evangelio diferente al que ya has aprendido, estás invitando el error a tu hogar. Estás diciendo al error, bienvenido a mi hogar. Y eso es lo que Dios no quiere que tú y yo hagamos. Versículo 11 dice, porque el que dice bienvenido participa en las obras, participa en sus malas obras. Te voy a brindar una ilustración fácil de entender. Una persona alcohólica que viene a tu hogar y en sí llega y trae bajo el brazo licor, entra a tu hogar, se emborracha y te emborrachas tú con él. No eres tú una persona alcohólica, te voy a decir. Él lo es, pero tú no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú estás participando de sus malas obras. No eres una persona alcohólica, pero estás participando de sus malas obras. Y como estás participando de sus malas obras, entonces estás siendo partícipe de lo que él está haciendo. Por eso dice que todo aquel que le dice bienvenido a un falso maestro, a una persona que no está bien en los caminos de Dios, está participando de sus malas obras. Versículos 12 y 13 dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. En conclusión, recuerda los 3 puntos específicos de los escritos de Juan. Recuerda de usar de discernimiento. Recuerda de practicar el amor. Y recuerda de brindar hospitalidad. Pero tienes que ser muy sabio, muy sabia en a quien tú le abres las puertas. La palabra que nos ha dado el Señor este día nos ha exhortado a nosotros a permanecer en la verdad. La verdad es la palabra de Dios
Y el único que nos puede dar a nosotros discernimiento es el Espíritu Santo. Así es de que si alguno aquí, dice la palabra de Dios, está falto de sabiduría, pida a Dios que da en abundancia, nos lo dice el libro de Santiago. Así es de que te exhorto esta mañana a permanecer en el amor de Dios. Te exhorto a que disciernas bien entre el bien y el mal, y te exhorto también a abrir tus puertas a aquel que necesita de Dios, no aquel que te viene a desviar de Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, hoy día, mi Dios, nos gozamos en tu presencia. Primeramente, te damos honra y gloria y te damos, mi Dios, a ti este día y este servicio que hemos podido, oh Padre Celestial, aquí como hermanos juntos gozarnos, escuchándote a ti hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y, oh Padre mío, nos hemos gozado en tus maravillas, en todo lo que tú, mi Dios, nos has dado. Gracias, Padre, por la advertencia y gracias, oh Señor, por la dirección que nos diste a nosotros de cómo caminar en este mundo y cómo hacer nuestras decisiones sabiamente basadas en ti, en tu palabra, en el mandamiento que tú nos has dejado. Padre, bendícenos a cada uno de nosotros y danos la bendición que necesitamos el día de hoy. Te damos honra y gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Hermanos,